En este nuevo vídeo sobre SageMath vamos a aprender a calcular los parámetros estadísticos básicos cuando tenemos que hacerlos en estadística, es decir, media, la mediana, la moda, desviación típica, varianza, y vamos a ver cómo se hacen gráficos estadísticos, en particular un comando que Sage denomina histogram, pero bueno, que de histograma tiene poco realmente, porque no es el histograma tal y cual lo conocemos nosotros. Lo primero que tenemos que hacer, y lo más recomendable, es dentro de una lista meter todos los datos. Por ejemplo, yo tengo aquí preparada una que es esta lista. Como veis, aparecen números del 1 al 9. Aquí faltaría uno, voy a ponerle por ejemplo un 6. Números del 1 al 9 que aparecen repetidos. Si tenemos esta lista de forma que nos dan, por un lado, los elementos y por otro la frecuencia, no tendremos más remedio que escribir nosotros a mano el número de veces que aparece cada uno de ellos. Por ejemplo, el 1 se aparece 8 veces, pues escribo 8 unos. El 2 se aparece 7 veces, pues escribo 7 unos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay formas de hacer que Sage lo haga por nosotros, pero eso entra dentro de la programación. Entonces no nos vamos a meter en eso, que puede ser más complicado. Y tampoco se tarda demasiado en escribir pues los 7 unos, los 4 treses, etcétera, etcétera. Una vez que tengo los datos aquí, le doy a Run y ya estarían introducidos dentro de la variable datos. Por tanto, lo que vamos a hacer ahora es calcular los parámetros estadísticos. Lo primero, la media. Para hacer la media hay que escribir min. Y entonces aquí entre paréntesis le vamos a escribir pues datos. Entonces lo que nos va a hacer es calcular la media de datos. Estos parámetros estadísticos, como están referidos a una lista a la cual no se le pueden hacer atributos, pues no puede escribirse como datos.min porque nos daría error, ¿de acuerdo? Pues le doy a run aquí y me dice que la media, en este caso para este conjunto de datos, es 5. Si hago la mediana, que es median, pues la mediana lo que nos va a salir es también 5 en este caso. ¿Qué quiero hacer la moda? Pues mode datos. Y me va a decir el elemento elementos que más veces aparece, que es lo que significa la media. Pues fijaos, la moda es el número 6 que aparece, pues no lo sabemos cuántas veces, pero es el que más veces aparece. Por otro lado, si yo quiero hacer la desviación típica, std, y pongo datos. Y aquí, dándole a run, pues nos dice que la desviación típica es 2 por la raíz de 23 partido por 19. ¿Que lo queremos en valor decimal? Pues sabéis ya de vídeos anteriores que para redondear así, voy a ponerle con 6 cifras decimales, por ejemplo, para ver los valores decimales. Pues 2,200478. ¿Que queremos hacer la varianza? Variance, escrito, de mi lista datos, que sale 92 partido por 19, que obviamente si hacemos el valor numérico, pues podemos comprobar, como también 6, 4,842105. Si hacemos la raíz cuadrada a este valor, pues obviamente obtendremos este que tenemos aquí. No lo vamos a comprobar porque es algo obvio y lo dejamos así. Estos serían los parámetros que podemos calcular de forma nativa en Sage, es decir, que ya vienen implementados. Que queremos hacer la desviación media o la desviación mediana, pues también lo podemos hacer. No obstante eso, habría que programarlo de alguna forma para que nos lo hiciera. La desviación media se podría hacer sum, y ahora lo que nos va a hacer es datos de k menos la media, y esto obviamente lo tendremos que encerrar entre valor absoluto para prevenir los valores negativos. For k in range, y no sabemos el número de datos, pero bueno, no pasa nada porque le ponemos len de datos y cerramos uno, cerramos otro, cerramos el sumatorio. Entonces lo que estamos haciendo para la desviación media, sabemos que es restar a cada dato la media, tomar el valor absoluto para que sea positivo, sumarlo todo, y luego lo que tendría que hacer es dividir por la longitud, es decir, len de datos. Dividiendo por la longitud, o sea, el número de elementos que tengo, pues me daría
la desviación media. Le damos a Run y esa desviación media es 70 partido de 39. ¿Que quiero hacer la desviación mediana? Pues es lo mismo, pero en vez de mean, pues tengo que poner median. Simplemente añadir la D y la I y ya nos lo haría. Desviación mediana, pues ahí la tenemos. También es 70 partido por 39. ¿Por qué? Pues porque tanto la media como la mediana me han dado el mismo valor, en este caso 5. Pues así se harían. Finalmente, vamos a ver cómo se hacen los gráficos estadísticos. Simplemente vamos a ver cómo se hace el histograma, porque para hacer los polígonos de frecuencias, bien hecho, para hacer el diagrama de barras, pues se requiere pues de un poquito de programación para realizarlo correctamente. Entonces, pues lo que vamos a hacer es el histograma. Simplemente se llama histogram. No es un histograma propiamente dicho, porque le damos a Run, nos lo hace. Si fijaos, nos dice las veces que aparece cada valor. Así aquí podríamos verlo. Es un gráfico que se parece más al diagrama de barras que al histograma propiamente dicho. Acordaos que el histograma, la altura de la barra la obteníamos dividiendo la frecuencia de cada valor entre la amplitud del intervalo, porque la definición de histograma pues nos dice que el área del rectángulo que aparece aquí tiene que ser la frecuencia del dato o del intervalo en el que estamos trabajando. Entonces esto pues no se ajusta aquí. Lo que sí podemos hacer es este tipo de histograma, que vemos el gráfico. Entonces pues según esto pues parece ser que el 1 aparece 2 veces, que el 2 aparece 4 veces, que el 3 aparece 5, que el 4 aparece 5, que el 5 aparece 6 veces, que el 6 aparece 7, que todos aparecen 4 y que el 9 pues aparece 2 veces. A lo mejor pues si nos podemos a mirarlo y a buscarlo, pues veremos si realmente aparece el 9 2 veces, etcétera, etcétera. Cosa que no nos vamos a poner a hacerlo. Lo que sí podemos hacer es agrupar en número de intervalos. Se llama bins la opción y lo que le tenemos que decir es el número de intervalos. Por ejemplo, le voy a poner en 3 intervalos, ¿de acuerdo? Para que haga de 3 en 3, de 1 a 3, de 3 a 6 y de 6 a 9. Entonces, si le doy a Run, pues como veis, aquí ya se parece un poquito más a lo que conocemos con histograma, en cuanto le damos lo de bins. Y tenemos que de 1 a 3, que sería, aunque me ponga aquí 3,5, como son datos enteros, pues sé que es entre 1 y 3, el 1, el 2 y el 3, pues tendría, pues no sé si va de 1 en 1, 11. Entre 4 y 6 tendría 16, 17, 18. Y entre 7, 8 y 9, pues tendría 9 valores. Entonces, así sería el histograma. No hemos visto len de datos. A ver cuántos datos hay en total. Run, tenemos 39 datos. Entonces, si sumamos, vamos a hacerlo, serían 11 para el primero, 18 para el segundo, y este, según parece, viene al 10, no al 9, como he dicho antes, 10. Entonces sumamos y efectivamente nos salen los 39 datos. Por tanto, realmente pues de histograma tiene nada más que el nombre, porque la altura no tiene que ser en el histograma la frecuencia, es el área es lo que tiene que ser la frecuencia. Deberíamos haber dividido este 11 entre la amplitud de este intervalo para determinar la altura, igual con los demás. Hasta aquí los parámetros estadísticos que se pueden utilizar con SageMath. Espero que os haya resultado de utilidad y nos vemos en un siguiente vídeo en el que seguiremos haciendo cosas con Sage.